Hoy vamos a avanzar lo que es la irrigación de miembros superiores. Los que van a estudiar SAP o MAP y no van a estar atentos a la clase, la verdad les pediría por favor si quieren vayan afuera y estudien afuera, para que no estén así con una información y con otra información. Si no se sienten preparados con SAP y MAP, preferible que salgan, que vayan a estudiar y no me perjudiquen mi clase. ¿Ya? Vamos a avanzar lo que es la irrigación de los miembros superiores. Ustedes ya se saben todo el cuento del corazón, ¿no es cierto? Que el corazón va a salir la aorta, de la aorta van a ser el callado aórtico, ¿no es cierto? A la izquierda le va a dar directamente lo que es a la arteria subclavia y a la arteria carótida. ¿Ya? Y a la derecha saben que nace el tronco brachiocefálico, y de este tronco brachiocefálico nace la subclavia y nace la carótida común. ¿Ya? Ahora nosotros nos vamos a concentrar en la arteria subclavia. Ahora, esta arteria subclavia va a nacer de diferentes lugares, si se dan cuenta, del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado izquierdo va a ser más largo, la arteria subclavia izquierda va a ser más larga que la arteria subclavia derecha. ¿Por qué? Porque la arteria subclavia izquierda nace directamente del callado aórtico, mientras que la derecha nace del tronco brachiocefálico. Entonces podemos decir que la arteria subclavia izquierda es intratorácica y la derecha es extratorácica. ¿Ya? Intratorácica porque está dentro de la caja torácica. ¿Ya? Mientras que la derecha no nace en la caja torácica. ¿Ya? Ahora, vamos a tener lo que es la arteria subclavia. La arteria subclavia derecha va a nacer del tronco brachiocefálico y la izquierda del callado aórtico. Pero ambos van a terminar, con el que es la clavícula, van a terminar en el borde posterior de la clavícula. ¿Ya? Entonces, la arteria subclavia derecha nace del tronco brachiocefálico y del tronco brachiocefálico va a llegar hasta el borde externo de la clavícula, borde posterior de la clavícula. ¿Ya? Ahora, una vez pasa este borde posterior, se va a transformar en arteria axilar. ¿Ya? Arteria axilar. Una vez pasa este límite, ya va a llegar lo que es a la fosa axilar. Y en la fosa axilar se va a llamar arteria axilar. ¿Ya? Luego esta arteria axilar va a seguir por abajo y va a llegar hacia el músculo pectoral mayor. ¿Ya? En el borde inferior del músculo pectoral mayor termina la arteria axilar y se convierte en arteria humeral. ¿Ya? Arteria humeral. Entonces vamos a tener la arteria humeral. Ahora, esta arteria humeral entonces se va a originar desde el borde inferior del pectoral mayor y va a terminar a nivel de la fosa del codo. ¿Ya? A nivel de la fosa del codo. Hasta allá, para que no se pierda. Primero tenemos la arteria subclavia. La arteria subclavia derecha nace del tronco brachiocefálico y la izquierda del callado aórtico. ¿Ya? Vamos a tomar de ejemplo a la derecha. Dijimos que la derecha nace del tronco brachiocefálico. ¿Ya? Esta va a seguir todo su camino por el cuello y va a llegar hasta la clavícula. En la clavícula, en su borde posterior, va a ser su terminación. Hasta ahí termina la arteria subclavia, va a ser su fin. ¿Ya? Y va a seguirla la arteria axilar, la misma arteria. ¿Ya? Pero en el borde posterior, ya se deja de llamar arteria subclavia. ¿Ya? Entonces, su origen de la subclavia es tronco brachiocefálico derecho y su terminación borde posterior de la clavícula. Después se continúa con la arteria axilar. La arteria axilar que me va a recorrer toda la fosa de la axila, ¿ya? Y se va a originar del borde posterior de la clavícula, ¿ya? Del borde posterior de la clavícula hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor, ¿ya? Entonces su origen va a iniciar en el borde posterior de la clavícula y su terminación borde inferior del pectoral mayor. ¿Ya? Y una vez llega a este borde inferior del pectoral mayor, se va a transformar en arteria humeral o arteria braquial. ¿Ya? Va a continuar como arteria humeral o braquial. Entonces, esta arteria humeral o braquial, ¿ya? Su origen es el borde inferior del músculo pectoral mayor hasta la fosa del codo. ¿Ya? Y en la fosa del codo esta arteria humeral va a dar sus dos ramas terminales, la arteria radial y
y la arteria cubital. ¿Ya? La arteria radial y la arteria cubital tienen el mismo origen, la fosa del codo. ¿Ya? Pero estas van a ir a terminarme a la región palmar de la mano. ¿Ya? Ahora, ese es todo el trayecto de toda la irrigación arterial de miembros superiores. ¿Ya? Primero la arteria subclaviana. Después viene arteria axilar. Después arteria humeral. Esa arteria humeral va a llegar a la fosa del codo y va a darme sus dos ramas terminales, ¿no es cierto? La arteria radial y la arteria cubital. Y la arteria radial y la arteria cubital van a llegar hasta la región de la mano para formarme los arcos palmares, superficial y profundo. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. ¿La han entendido hasta ahí? Vamos a ver con la diapositiva. Para que se entienda un poquito mejor y no se pierda. Entonces, ahí está. Entonces, como le había dicho, nada. Aquí está. Como le dije, ¿no es cierto? Vamos a tomar de ejemplo la subclavia derecha. La subclavia derecha nace del tronco brachiocefálico y va a llegar hasta el borde inferior de la clavícula. Y ahí va a iniciar la arteria axilar. ¿Ya? Ahora, vamos a tener lo que es la arteria subclavia. Aquí también, tronco brachiocefálico arterial, porque sabemos que hay un tronco brachiocefálico venoso y un tronco brachiocefálico arterial. ¿Ya? Nace el tronco brachiocefálico arterial, la arteria subclavia, y en todo su trayecto me va a dar en total dos troncos, un tronco tiro-bicérvico escapular y un tronco costo, aquí está, y un tronco costo intercostal. ¿Ya? Ahora, esta arteria subclavia va a presentarme tres porciones que van a estar delimitados por el músculo escaleno anterior. ¿Ya? Ahora, su primera porción que va a ser la preescalénica. Preescalénica porque está anterior o está antes al músculo escaleno anterior. ¿Ya? Porción preescalénica. Segundo, la porción interescalénica es aquella porción que está adentro o detrás del músculo escaleno anterior. ¿Ya? Y vamos a tener lo que es la porción posescalénica, que ya está después del músculo escaleno anterior. Yo les dije a ustedes que tienen que ver el músculo del cuello, ¿no es cierto? Y una pregunta que hacen en su parcial es: ¿qué estructuras pasan por el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio? ¿Qué estructuras pasan? La arteria subclavia y el plexo braquial. No se van a olvidar, eso preguntan. ¿Ya? Entonces ya tenemos las porciones de la arteria subclavia. Ahora, como les dije, la derecha y la izquierda van a tener diferente origen. La derecha del tronco brachiocefálico y la izquierda directamente del arco aórtico. Entonces, la izquierda va a ser intratorácica y la derecha no. ¿Ya? Por razonamiento, la izquierda entonces va a ser más larga, va a tener mayor longitud. ¿Ya? Unos, si no me equivoco, unos 5 a 8 centímetros. ¿Ya? Ahora, los dos van a terminar hasta el borde posterior de la clavícula. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Ahora, sus ramas. La arteria subclavia, como les dije, me va a dar dos troncos. Un tronco tirobicérvico escapular y un tronco cérvico intercostal. ¿Ya? Ahí ya van dos. Ahora, aparte de eso, me va a dar lo que es las dos arterias más importantes que me puede dar esta arteria subclavia: la arteria mamaria interna o torácica interna y la arteria vertebral. ¿Ya? Esas son las dos ramas más importantes que me da la subclavia. Ahora, el tronco tirobicérvico escapular, aquí está. El tronco tirobicérvico escapular o tiro cervical también se le llama, pero es mejor si le dicen tirobicérvico escapular, ya se van a dar cuenta porque en su mismo nombre dice las cuatro ramas que me da ese tronco. ¿Ya? La primera rama que me va a dar va a ser la arteria tiroidea inferior. ¿Quién me daba la tiroidea superior? La carótida, ¿no es cierto? Ya. La tiroidea inferior me la da la subclavia. Después la otra es la cervical ascendente. ¿Ya?
la segunda rama del tronco. La tercera es la cervical transversa. Y por último vamos a tener a la supraescapular. Ustedes se acuerdan que cuando estábamos viendo el hueso de la escápula había una escotadura, ¿no es cierto? ¿En qué borde? Borde superior, ¿no es cierto? ¿Y esa escotadura para qué servía? ¿Qué va a pasar por ahí? La arteria supraescapular y el nervio supraescapular. ¿Ya? Entonces la arteria supraescapular pasa por esa escotadura que se va a volver un conducto o un agujero por el ligamento transverso superior de la escápula. Así se llama. ¿Ya? Entonces, para que se den cuenta, tronco, tiro de tiroideo inferior, bicérvico de dos cervicales, ascendente y transversa, escapular de supraescapular. ¿Ya? Por eso se le dice, para que sea más fácil, tronco, tiro, bicérvico, escapular. ¿Ya? Me va a dar 4 ramas, ya saben. Tiroidea inferior, cervical ascendente, cervical transversa y la supraescapular. ¿Ya? Ese es el primer tronco. El segundo tronco es el tronco cérvico intercostal. Está acá. El tronco costo intercostal. ¿Ya? Me va a dar a la arteria cervical profunda y me va a dar a la arteria intercostal suprema o intercostal mayor. Esta intercostal suprema o intercostal mayor que va a ocuparme del primero al tercer espacio intercostal y se van a tomosar con las arterias intercostales anteriores y posteriores. ¿Ya? Ahí tenemos los dos troncos. Y como les dije, las arterias más importantes, la arteria torácica interna, torácica medial o mamaria interna y la arteria vertebral. Ustedes se acuerdan cuando vimos vértebras cervicales, su apófisis transversa tenían un agujero transverso, ¿no es cierto? Por ese agujero transverso transcurre esta arteria vertebral. ¿Ya? ¿Transcurre por todas las vértebras cervicales, sí o no? No. C7 es atrofiado su agujero transverso. Está atrofiado que solo pasa la vena o no pasa ninguna estructura. No se va a olvidar. No pasa por todas las vértebras cervicales. Pasa por C6, C5, C4, C3, C2 y C1. ¿Ya? Pero no pasa por C7. Ahora, esas serían todas las ramas de esta arteria subclavia. Vamos a ver de cada uno su origen, su terminación y a qué músculo, a qué estructura va a ir llegando. Yo se los pongo así porque se lo juro que a mí el año pasado no me enseñaron así. Yo hubiera querido que me enseñen así. Yo del Rubier se los resumo, se los saco todo lo más importante. A mí mi auxiliar me ponía una imagen y me decía, nace aquí, de aquí, de aquí y listo. Y uno ni para escribirla, ¿ya? Pero yo me estoy tomando el tiempo de ponerle origen, dónde terminan sus ramas y a qué músculo y qué órganos le van a ir a llegar, ¿ya? Vamos a empezar con la arteria tiroidea inferior. La arteria tiroidea inferior se va a originar de la arteria subclavia, ¿ya? Ahora, este va a terminar en el tubérculo de Chassaignac. ¿Quién se acuerda del tubérculo de Chassaignac? C6, ¿no es cierto? Era su característica que presentaba la sexta vértebra cervical. Entonces, se origina de la arteria subclavia y va a terminar en el tubérculo de Chassaignac de C6. ¿Ya? Ahora, esta arteria tiroidea inferior va a presentarme ramos colaterales y ramos terminales. Va a presentarme 3 colaterales y 3 terminales. De la cual la más importante es la arteria laringea inferior. La arteria tiroidea inferior me da la arteria laringea inferior. ¿A quién me ligaba la arteria laringea inferior? ¿A qué cartílago? Por razonamiento lógico. ¿Qué cartílago se encuentra? Cartílago cricoide, ¿no es cierto? Cartílago cricoide. Me va a llegar a la mucosa, a las cuerdas vocales, porque las cuerdas vocales presentan la laringe superior e inferior, ¿no es cierto? Ahí está. No se olviden, la arteria laringea inferior es rama de la arteria tiroidea inferior. Así lo ponen en su examen. La arteria laringea inferior es rama de y le ponen los incisos. Arteria tiroidea superior, arteria tiroidea inferior, arteria subclavia, arteria carótida común, arteria carótida interna. Ya saben ustedes que es la arteria tiroidea inferior. Así se lo van a poner en su examen. ¿Ya? Entonces, vamos con la arteria cervical ascendente.
La arteria cervical ascendente se va a originar de la arteria subclavia y va a terminarme en la tercera vértebra cervical. Si ustedes se dan cuenta, todas estas arterias van a servirme para agregarme lo que es la región del cuello, más que todo, ¿ya? La región del cuello. Entonces, seguimos. La arteria cervical ascendente va a presentarme lo que son ramos musculares y ramos espinales. Los ramos musculares se van a dirigir a los músculos del cuello. Por ejemplo, ¿qué músculo encontramos en el cuello? Ustedes que vieron músculo del cuello. Esternocleidomastoideo, escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior, homoyoideo, tiroyoideo, ¿qué más? El digástrico, todos esos músculos tienen que ver. ¿Ya? Vamos con la arteria cervical transversa. La arteria cervical transversa se va a originar de la arteria subclavia y va a terminarme en el músculo trapecio. Esta es la arteria, ¿ya?, que específicamente va a irrigar este músculo, al músculo trapecio. No se van a olvidar, la arteria cervical transversa, ¿ya? Y esta me va a dar lo que es a la arteria cervical transversa superficial y la más importante, la arteria dorsal de la escápula. ¿Por qué es la más importante? Porque esta arteria dorsal de la escápula se va a ir a anatomosar con la arteria supraescapular y la arteria subescapular, que la vamos a ver más adelante, y me va a formar lo que es el circuito periescapular. El circuito periescapular está formado por arteria supraescapular, la arteria dorsal de la escápula y la arteria subescapular. Ya tenemos dos ramas, ¿verdad? La arteria supraescapular, que es rama directa de la subclavia. La arteria dorsal de la escápula es rama de la arteria cervical transversa. Y la subescapular, ya la vamos a ver más adelante. Ya no se va a olvidar de esta de acá. Ahora, la arteria supraescapular, ahí está. La arteria supraescapular con la arteria dorsal de la escápula y la arteria subescapular se van a anatomosar y me van a formar el circuito periescapular. ¿Ya? Ahora, esta arteria supraescapular se va a originar de la arteria subclavia y va a terminar en el músculo de la escápula, en los músculos que presenta la escápula. ¿Qué músculos se originan de la escápula? En la cara anterior, el subescapular, ¿no es cierto? En la cara posterior presenta lo que es la espina de la escápula, que me lo divide en una parte superior e inferior. La parte superior, ¿quién se va a originar? Es supraespinoso. ¿Y la inferior? Es infraespinoso, ¿no es cierto? Ahí está. Esta va a ser la arteria que se va a encargar de llegar a esos músculos. Y ahí está otra vez. Este es el tronco tirobicérvico escapular. Este es el tronco costo intercostal. Costo intercostal o cérvico intercostal. ¿Ya? La arteria torácica interna y la arteria vertebral. A veces, la arteria dorsal de la escápula nace directamente de la subclavia, pero más que todo nace de la cervical transversa. Como ustedes saben, en medicina 2 y 2 no es 4. Por ejemplo, Janine puede presentar una arteria que yo no puedo presentar, o Isabela, o Eric. No todos los cuerpos son iguales, ¿ya? Por eso es inconstante. Rara vez la dorsal de la escápula nace de la subclavia, pero el 80% de la dorsal de la escápula van a ser de la arteria de quién? Cervical transversa, ¿ya? Ahora, vamos a ver lo que es a la arteria cervical profunda y a la arteria intercostal suprema o mayor. Que esas dos van a nacer de qué tronco. Las primeras 4 arterias, ¿de qué tronco nacieron? ¿Qué vimos? Tronco tirobicérvico escapular. Y estas de acá son 2. ¿Ya? Esta de acá es inconstante. No le tengo mucha importancia. Estas dos, ¿de qué tronco me nacen? Tirobicérvico. Costo cérvico intercostal. El tronco cérvico intercostal. Cérvico con arteria cervical profunda. Cérvico intercostal. Y la intercostal, de intercostal suprema o mayor. Ahí está en su mismo nombre. ¿Ya? Esta de acá es inconstante. La arteria escapular posterior. Ya, rara vez está.
Estas son las más importantes. La arteria cervical profunda, ya que se va a originar de la arteria subclavia y va a terminar en los músculos de la región posterior o músculos de la nuca. Ya ustedes saben, ¿no? Los músculos de la nuca. Les voy a dar examen para ver. ¿Se acuerdan que el occipital había la línea nucal superior, línea nucal inferior? Y en esa línea se insertaba un músculo, ¿no es cierto? Y entre las dos líneas también. ¿Qué músculo? Gary, no vamos a poner que ruego para estudiar. ¿Ya? Eso en cuanto a la cervical profunda. Ahora, la intercostal suprema, ¿ya? Se origina de la arteria subclavia, específicamente el tronco cérvico intercostal, y va a terminar en el primer y tercer espacio intercostal, ¿ya? Este me va a dar lo que son ramas intercostales posteriores, como les dije, que se van a ir a anastomosar con las arterias intercostales posteriores, ramas de la aorta torácica, ¿no es cierto? Que son de 8, de 7 a 8 son, ¿no es cierto? Las arterias torácicas intercostales. Eso. ¿Ya? Ah, verdad. Vamos ahora con la más importante. Vamos a hacer la arteria mamaria interna o arteria torácica interna. ¿Ya? La arteria mamaria interna o la arteria torácica interna se va a originar de la arteria subclavia y va a terminar específicamente en el septo cartílago costal, ¿ya? Bifurcándose en sus ramas terminales. La arteria epigástrica superior, ¿ya? Y la arteria músculo-frénica. La arteria epigástrica superior se va a ir a anatomosar, todavía no hemos visto miembros inferiores, pero la arteria epigástrica superior con la arteria epigástrica inferior me va a formar lo que es la anastomosis arterial del abdomen. ¿Por qué? De esta arteria torácica interna van a ser la epigástrica superior. Y de la arteria ilíaca externa que tenemos a nivel de la ingle, va a darme la arteria epigástrica inferior. Y se van a anatomosar las dos, formando el circuito arterial del abdomen. ¿Ya? Es una comunicación entre tórax y el ingle, ¿ya? No se olviden, de la arteria ilíaca externa nace la epigástrica inferior. De la torácica interna nace la epigástrica superior. Esas dos se van a anatomosar y van a formar el circuito arterial del abdomen. ¿Ya? A nivel del abdomen se anatomosar. Y la arteria musculofrénica. La arteria musculofrénica que sirve para irrigarme al principal músculo de la respiración. ¿Quién es? El diafragma. ¿Ya? Esas son sus dos ramas terminales que van a originarse a nivel del septo cartílago costal, que es hasta ahí donde termina la arteria torácica interna. ¿Ya? Ahora sus ramos colaterales. Vamos a tener ramos anteriores, posteriores, internos y la arteria intercostal anterior. La arteria intercostal anterior es rama de la torácica interna. No se van a olvidar. La intercostal posterior, ¿de quién es rama? De la aorta torácica. La intercostal anterior de la torácica interna o mamaria interna. ¿Ya? Ahí está. La más importante es la arteria intercostal anterior. ¿Ya? Vamos ahora con la arteria axilar. Aquí está, miren. Esta sería, ¿qué arteria? Subclavia. A nivel del borde posterior termina y va a originarse, ¿qué arteria? Axilar. La arteria axilar. ¿Ya? Esta arteria axilar de igual forma va a presentarme tres porciones. La primera porción que va a originarse lo que es el tronco, la arteria torácica superior. Es esta de acá. Esta es la primera porción, que solo tiene una arteria, la arteria torácica superior. ¿Ya? La segunda porción que va a tener lo que es a la arteria tóraco-acromial o acromio-torácica y a la arteria torácica externa. ¿Ya? Tronco tóraco-acromial o acromio-torácica y la arteria torácica externa. ¿Ya? Y la tercera porción que va a presentarme a la arteria subescapular. ¿Dónde está? Esta. La arteria subescapular o escapular inferior va a originar lo que es a la arteria circunfleja humeral posterior y a la arteria circunfleja humeral anterior. ¿Ya? Ahora,
¿De dónde se origina la arteria axilar? Del borde posterior de la clavícula y va a terminarme en el borde inferior del músculo pectoral mayor. ¿Ya? El músculo pectoral mayor. Sus ramas. Va a tener una arteria torácica superior que va a estar ¿en qué porción? ¿Primera, segunda o tercera porción? Primera. En la primera porción. ¿No es cierto? La arteria toracoacromial o troncotoracoacromial o acromio torácica, también se llama, se va a originar ¿de qué porción? Segunda. De la segunda porción, ¿no es cierto? La arteria torácica externa o lateral, de la segunda porción, ¿ya? Y las últimas tres de la tercera porción, hasta la misma porción dice. De la primera porción, una arteria. De la segunda porción, dos arterias. De la tercera porción, tres arterias. ¿Ya? ¿Y cómo se pierde? Aquí está, arteria axilar. Va a tener sus tres porciones. La primera porción, la arteria torácica superior. Solo hay una arteria en la primera. Segunda porción, vamos a tener dos. Al tronco toracoacromial o acromio torácico y a la arteria torácica lateral. Este tronco toracoacromial es netamente para irrigarle a músculos, como por ejemplo al músculo clavicular, al pectoral, para irrigarle lo que es al deltoides y una rama acromial para el acromión de, ¿quién me presenta el acromión? La escápula, ¿no es cierto? Que se va a articular con la clavícula y me va a formar la articulación. Va a repasar. Vamos con la tercera porción. Vamos a tener lo que es en la tercera porción tres arterias. ¿Ya? La arteria supraescapular, que dijimos que estas se van a tomosar con quién? Con la supraescapular y la dorsal de la escápula. Y me va a formar el circuito periescapular. No se van a olvidar del circuito. Preguntan más que todo eso. El circuito periescapular, la red arterial de la fosa del codo, arco palmar superficial y profundo. Ya, preguntan. Esta arteria subescapular también es netamente muscular, ¿ya? Que sirve, que me va a dar una rama toracodorsal y la arteria circunflejo escapular, ¿ya? Y después vamos a tener lo que es la arteria circunflejo humeral anterior y la arteria circunflejo humeral posterior. Aquí está, la circunflejo humeral posterior y la circunflejo humeral anterior. Estas dos arterias, a nivel del cuello del húmero, se van a anatomosar, ¿ya? Entonces, si les preguntan, ¿qué arterias se anatomozan a nivel del cuello del húmero? Arteria circunflejo humeral posterior y la arteria circunflejo humeral anterior. ¿Ya? Está dormido, igual que ustedes. Ya, aquí está, arteria torácica superior, la toracoacromial, torácica lateral, subescapular, la circunflejo humeral posterior y la circunflejo humeral anterior. Y aquí está lo que les decía, el circuito periescapular. Está formado por la arteria supraescapular, rama de la subclavia. La arteria dorsal de la escápula, rama de la cervical transversa. Y la arteria subescapular, ni cómo le pelen. La arteria subescapular, ¿de qué rama? ¿Ya? Y después lo que le decía, la arteria circunflejo humeral posterior y la circunflejo humeral anterior se van a anatomizar a nivel del cuello. ¿Ya? No se duerma porque vamos a ver flexo braquial y flexo braquial, pregunta más. La arteria humeral. Vamos a tener lo que es la arteria. ¿No quieren descansar un rato? ¿No? No da tiempo para descansar. Ya, sigamos entonces. Vamos a tener la arteria humeral. ¿Ya? La arteria humeral se va a originar del borde del borde inferior.
Borde inferior del pectoral mayor. Si se dan cuenta, se origina una, o sea, la subclavia se origina de tal, termina en tal lugar y de donde terminó sigue la otra, ¿no es cierto? Así, ¿ya? Por ejemplo, la arteria axilar, su terminación es el borde inferior del pectoral mayor. Y la arteria humeral se va a originar del borde inferior del pectoral mayor. ¿Ya? Entonces, la arteria humeral se va a originar del borde inferior del músculo pectoral mayor y va a terminar a nivel de la fosa del codo. ¿Ya? Formándome, bueno, sus ramas son las que me van a formar lo que es la red arterial del codo. ¿Ya? Eso vamos a verlo. Ahora, sus ramas colaterales. Las tres primeras no tienen mucha importancia. Son ramos musculares que van para principalmente los músculos de la región del brazo. ¿Cuáles son? Bíceps braquial, tórax braquial y el braquial anterior. ¿Ya? También aparte de eso me va a dar una rama para el músculo deltoides, las ramas musculares. Y aparte de eso el músculo deltoide va a presentar su propia rama, que es la rama deltoidea. Y la tercera rama es la arteria nutricia del húmero, que como les dije, todos los huesos presentan una arteria nutricia con su agujero nutricio. ¿No es cierto? Esas tres primeras, ya, pueden dejarla fácil, no pregunten. Estas son las más importantes. La arteria humeral profunda o braquial profunda, la arteria colateral cubital superior y la arteria colateral cubital inferior. Estas dos van a ser lo que me van a formar parte de la red arterial de la fosa del codo. ¿Ya? Y sus dos ramas terminales, la arteria radial y la arteria cubital. ¿Ya? Aquí está. La arteria braquial, que me va a dar ramas musculares que van para arriba, me va a dar la arteria colateral cubital superior, colateral cubital inferior y sus dos ramas terminales, la arteria cubital y la arteria radial. ¿Ya? No se olviden que la arteria radial es externa. ¿Ya? A ver, por aquí, no me la está diciendo, viene por aquí, por aquí viene la cubital es medial, radial por el pulgar. Wow, si me enseñan nada, yo estaba así como usted. La radial pasa por aquí, le decía. Me agarraba palo. Ya, sus ramas musculares, ya saben, bíceps, tríceps, cola braquial, braquial anterior y como les dije, al músculo deltoides, de igual forma. ¿Ya? La rama deltoidea para el músculo deltoides. Y la arteria nutricia del húmero que se introduce por el agujero nutricio a irrigarme al hueso, al húmero. Ahora, vamos con las tres ramas importantes. Empecemos con la arteria humeral profunda. La arteria humeral profunda va a pasar por la hendidura tricipital. La arteria humeral profunda siempre anda de la mano con el nervio radial. ¿Ya? Así como su auxilio. Yo soy la arteria humeral profunda y ella es el nervio radial. Para que no se olviden. ¿Ya? Siempre andan juntos. Siempre andan de la mano. Ahora, aparte de eso, que es lo más importante, preguntan por dónde pasa, por si acaso el chico las arterias. Preguntan. ¿Ya? ¿Y por quién va acompañado? Ya saben, ya la arteria humeral profunda de quién va acompañado. El nervio radial. ¿Ya? Ahora, la arteria humeral profunda va a presentarme su rama anterior y su rama posterior. La rama anterior va a discurrir por el surco bicipital lateral. No se van a confundir con el surco o canal bicipital que presenta el húmero. No se van a confundir. ¿Ya? Ese es canal bicipital o surco bicipital, pero este es lateral. ¿Ya? Y por el canal bicipital, ¿qué pasa? A ver, por el surco bicipital del húmero. La cabeza larga del bis. ¿Ya? Eso en cuanto a su rama anterior. ¿Ya? Y la cual esta rama anterior se va a anatomizar con la arteria recurrente radial, que es rama de la arteria radial. ¿Ya? La arteria recurrente radial. Los ramos posteriores ahora. Se anatomosa con la arteria interósea recurrente. Nada más. Entonces no se va a olvidar. La arteria humeral profunda va junto al nervio radial. ¿No es cierto? Pasa por la hendidura tricipital y me da dos ramas. ¿No es cierto? Una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior sirve para anatomizarse con la arteria recurrente radial.
Y la posterior se anatomosa con la arteria interósea, con la arteria interósea recurrente. ¿Ya? Eso en cuanto a la humeral profunda. Ahora vamos con la arteria colateral cubital superior y la arteria colateral cubital inferior. La arteria colateral cubital superior va a seguir el mismo trayecto del nervio cubital. Van a ir acompañados los dos, van a ir juntos. ¿Ya? Aparte de eso, este de acá se van a atomosar con la arteria recurrente cubital, que es rama de la arteria cubital. ¿Ya? La arteria colateral cubital superior se atomosa con la arteria recurrente cubital, que es rama de la arteria cubital. ¿Me están entendiendo, chicos? O hablo muy rápido. Pero me están entendiendo, ¿verdad? Ustedes saben que anatomía se entiende, pero es más memorización. ¿Ya? Es más memorización. Es más memorización. ¿Ya? ¿Cómo? No, para mí no se puede. Ya le dije una. ¿Ya? Y después la arteria colateral cubital inferior. Como le dije, si hay una arteria colateral cubital superior, hay una inferior. ¿No es cierto? Ahí está. Esta colateral cubital inferior me da una rama anterior y una rama posterior. Esas serían entonces las 6 ramas de la arteria humeral. ¿Ya? La más importante y la que le tienen que dar más importancia es la arteria humeral profunda. ¿Ya? La arteria humeral profunda. Ahora, vamos con lo que preguntan y lo más potente. La red arterial del codo, para empezar, la red arterial del codo va a estar formado por 3 arterias. La arteria humeral, la radial y la cubital, que me van a dar ramas para formarme el circuito de la red arterial del codo. ¿Ya? Ahora, esta red arterial del codo se va a dividir en un circuito arterial precondilio lateral y un circuito arterial precondilio medial. ¿Ya? Hasta ahí todo bien, ¿me entiendes? ¿Cierto? Precondilio porque el hueso presentaba, ¿no es cierto? Epicóndilo y su más repasado. Ya, circuito arterial precondilio lateral y circuito arterial precondilio medial. El circuito arterial precondilio lateral va a estar formado por la arteria braquial o humeral profunda. ¿Ya? Es lo mismo, como les dije, braquial o humeral es lo mismo. Esta arteria humeral profunda se van a atomosar con la arteria recurrente radial. La arteria recurrente radial. Hasta ahí todo bien. La arteria recurrente radial sabemos que es rama de la arteria radial. En su mismo nombre dice, arteria recurrente radial. Rama de la arteria radial. ¿Ya? Aparte de eso, ya también se van a atomosar con la arteria interósea recurrente. ¿Ya? Entonces, el circuito arterial precondilio lateral me lo forman 3 arterias. La arteria humeral profunda, que se van a atomosar con la arteria recurrente radial y la arteria interósea recurrente. ¿No es cierto? Ahí está. Ese es el circuito arterial precondilio lateral. El circuito arterial precondilio medial va a estar formado por la anatomosis de la arteria cubital superior, la arteria colateral cubital superior, perdón, la arteria colateral cubital inferior, y estas se van a atomosar con la arteria recurrente cubital. Entonces, el circuito arterial precondilio medial es simplemente netamente de puras arterias cubitales. ¿No es cierto? Arteria recurrente cubital superior y arteria recurrente cubital inferior se anatomosan con la arteria colateral cubital superior y la arteria colateral cubital inferior se van a atomosar con la arteria recurrente cubital. ¿Ya? Puras arterias cubitales. ¿Ya? La colateral cubital superior y la colateral cubital inferior, ramas de quién son? De la arteria humeral.
¿Qué le voy a hacer mal? ¿Qué dice ahí? Arteria colateral cubital superior. ¿Qué dice aquí? Arteria colateral cubital inferior. Así que no olviden. Ya. Ahora, estos dos circuitos se van a atomizar entre sí, ya, se van a atomizar tanto anterior como posteriormente, abrazándome toda la región del codo. Y todo esto es la red arterial del codo. Entonces, si le preguntan en su examen, ¿por quiénes está formada la red arterial del codo? Son todas estas arterias. Ya saben del circuito anterior del condilo medial, son puras arterias cubitales. Solo esta nomás que un poquito tal vez les pueda pasar un poquito. ¿Ya? Vamos con la arteria radial. La arteria radial. La arteria radial va a ser rama terminal de la arteria humeral. Esta es la arteria humeral, ¿no es cierto? Esta arteria humeral a nivel de la fosa del codo se va a dividir en sus dos ramas terminales. La arteria radial, que es la que vamos a ver, la arteria cubital. La arteria radial se va a originar de la fosa del codo y va a terminar en la palma de la mano para formar parte del arco palmar ciático. ¿Ya? Ahora, sus ramas. Ay, chicos, todo esto de memoria. La arteria recurrente radial, que es la más importante. La rama palmar del carpo, rama palmar superficial, la arteria principal del pulgar que va directamente al pulgar, ¿ya? La rama dorsal del carpo y la más larga. La arteria metacarpiana dorsal del primer espacio interóseo del metacarpo. Esa es la más larga, pero la más importante es esta. A esta de acá no podemos nombrar. ¿Ya? La arteria recurrente radial. Vamos a la arteria recurrente radial. Como les había dicho, esta arteria recurrente radial de igual forma va a pasar por el flujo distal lateral y se van a cruzar con la arteria humeral profunda. ¿Ya? Después vamos a tener que es la rama palmar del carpo, que simplemente sirve para los huesos del carpo. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los huesos del carpo? Son 8, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Tenía tan hemotecnia. Ese dilimitra, Es Pepe, ¿no es cierto? Es Pepe. Ese es lunar, uniforme y piramidal. Las últimas 4. Gancho, ganchoso. Se inventaron un nuevo. Gancho, ganchoso. Grande y ganchoso. ¿Ya? Ahora, vamos con la arteria, con la rama palmar superficial. Esta igual. La rama palmar superficial. ¿Ya? Esta de acá es la que me va a formar parte del arco palmar superficial. La más importante es la arteria recurrente radial y el ramo palmar superficial. ¿Ya? Después de estas tres, chicos, no presentan mucha importancia, solo esto de acá que me va a dar sus dos ramas. ¿Ya? Que va a dar la arteria digital dorsal medial del pulgar y la arteria digital dorsal lateral del pulgar. ¿Ya? No se olviden, la arteria metacarpiana dorsal del primer espacio interóseo del metacarpo me va a dar sus dos ramas. La arteria digital lateral del pulgar y la medial del pulgar. ¿Ya? Eso en cuanto a la arteria radial. Vamos a la arteria cubital. La arteria cubital ya se va a originar de la fosa del codo. Va a terminar en la palma de la mano. ¿Ya? De igual forma. Esto va a presentarme a la arteria recurrente cubital, a la arteria interósea común, una rama dorsal del carpo, rama palmar del carpo y la más importante también
la rama palmar profunda, que me va a ayudar a formar el arco palmar profundo. ¿Ya? La arteria radial me daba a la rama palmar superficial. Esta arteria palmar superficial va a formarme el arco palmar superficial. Y la arteria palmar profunda, el arco palmar profundo. ¿Ya? Bueno. Aquí está, la arteria recurrente cubital. Va a presentar una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior se van a cruzar con la arteria colateral cubital inferior. ¿Ya? Y la rama posterior se van a cruzar con la arteria colateral cubital inferior y de igual forma con la arteria colateral cubital superior. Las ramas posteriores se van a cruzar con las dos arterias cubitales colaterales, que son ramas de la arteria humeral. ¿No es cierto? Y la rama anterior simplemente se van a cruzar con la cubital inferior. ¿Ya? La rama anterior. Entonces, tenemos a la arteria recurrente cubital. La arteria recurrente cubital va a dar una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior se anastomosa simplemente con la arteria colateral cubital inferior, rama de la arteria humeral. Y la rama posterior, hasta ahí no se pierde. Y la rama posterior se va a anatomosar con la arteria colateral cubital superior y la arteria colateral cubital inferior. Hasta ahí bien. ¿Ya? Ahora, esa es la más importante. Después vamos a tener lo que es la arteria interósea común y la arteria y la rama palmar profunda, que me va a formar parte del arco palmar profundo. ¿Ya? Después presentamos su rama anastomótica, su rama dorsal del carpo y... Bien. Estas dos son las más importantes. Igual que la radial. La arteria recurrente radial y la rama palmar superficial de la arteria radial. La arteria cubital, la arteria recurrente cubital y la rama palmar profunda. ¿Ya? Vamos con los arcos palmares, que tanto quería esta. La estaba molestando. Por favor, si enseña algo palmar. Ahí está, arco palmar superficial y arco palmar profundo. El arco palmar superficial, ¿ya? Este va a estar situado profundo a la poneurosis palmar. ¿Ya? El arco palmar superficial. Y el arco palmar profundo va a estar situado anteriormente al cuerpo de los huesos metacarpianos. ¿Ya? Esta es la fascia palmar y esta anterior a los cuerpos de los metacarpianos. ¿Ya? Ahora, el arco palmar superficial simplemente me va a dar a las arterias digitales palmares, que van a ser 4. 1, 2, 3 y 4. Como ustedes se acuerdan que el pulgar presenta su propia arteria, ¿no es cierto? La arteria propia del pulgar. Rama de movimiento. ¿Ya? Entonces, el arco palmar superficial me va a dar 4 arterias digitales. Esas son sus ramas. Y este va a estar situado profundo a la poneurosis palmar. ¿Ya? ¿Y cómo está formado? Está formado por la arteria cubital y la arteria palmar superficial. ¿De quién era la rama palmar superficial? ¿De quién era la rama? De la arteria radial, ¿no es cierto? Entonces el arco palmar superficial, ¿se acuerda de esto? El arco palmar superficial formado por la arteria cubital y la arteria palmar superficial. Y el arco palmar profundo es al revés, con la arteria radial y la rama palmar profunda, que es rama de la arteria cubital. ¿Ya? Aquí está. Formado por la arteria radial y la arteria o rama palmar profunda, que es rama de la arteria cubital. ¿Ya? Entonces, para que me entiendan, la arteria cubital se anastomosa con la rama palmar superficial de la arteria radial. ¿Ya? El plano superficial. En sí, en resumen, los dos arcos palmares es comunicación entre arteria radial y arteria cubital. ¿Ya? Pero con su rama, como decía. La arteria cubital se van a comenzar con la arteria palmar superficial. Rama de
La arteria radial. El arco palmar profundo. La arteria radial se van a comenzar con la rama palmar profunda. Rama de la arteria cubital. ¿Ya? Eso sería en cuanto a los arcos palmares. De ahí acaba todo lo que es arteria. Falta venas. ¿Ya? Ahora, el miembro superior va a tener dos drenajes venosos. Uno profundo y uno superficial. El profundo tiene el mismo nombre de las arterias. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la característica? Que van a venir en número de dos. Entonces, pero esto solo es exceptuando hasta la vena axilar y la subclavia, porque solo hay una vena subclavia y una vena axilar. ¿Ya? Pero empezando desde la vena humeral van a ser el número de dos. Entonces, una arteria humeral va a tener dos venas humerales. Una arteria cubital va a tener dos venas cubitales. Una arteria radial va a tener dos venas. Eso es en el arco profundo. ¿Ya? Profundo. Ahora, superficial, que son aquellas que nosotros podemos observar en la superficie de la punta del brazo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo está formado? Vamos a tener lo que es vena subclavia y la vena axilar. Hasta ahí todo bien. La subclavia me va a dar a la vena cefálica. La vena cefálica es externa. Está con el pulgar, para que se guíe mejor. La cefálica está con el pulgar, es externa. ¿Ya? Y me la va a dar la subclavia. Y la vena basílica me la va a dar la vena axilar. Y es medial la basílica. ¿Ya? Ahora, estas dos van a bajar y a nivel de la fosa del codo me van a formar la M venosa. ¿Ya? Vamos a tener lo que es a la vena cefálica del antebrazo, de la vena basílica del antebrazo, que estas van a subir porque están viniendo del antebrazo, ¿no es cierto? Van a subir y se van a comenzar con la cefálica y la basílica del brazo. ¿Ya? Se van a comenzar. Y juntos, al atomizarse, me van a formar la M venosa. Así en resumen, para que me lo entiendan mejor. Porque seguramente otros doctores auxiliares le van a meter mucha más información, que no es tan importante que hagamos. Pero en resumen es vena cefálica y basílica. Y de abajo, la vena cefálica del antebrazo y basílica del antebrazo. ¿Ya? Eso más que todo. Ahora, esta venita de aquí, que nace de la basílica, se llama la vena mediana cubital. Es la que va a bajar así y me va a dar la forma de la M. ¿Ya? La vena cubital mediana. ¿Ya? O vena mediana cubital. Esta de acá. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? No se pierde. Ya, eso es con PM. Vamos a pensar ya. Descansa.